Bienvenidos a Vigilancia Activa, un espacio que realiza el Consejo Privado Anticorrupción en alianza con Perú 21, gracias a su generoso auspicio y nos ha recibido en su casa. Hoy día vamos a hablar de un tema tristemente atemporal y continuo, al parecer sin algún viso de solución pronta, y es la lucha contra la corrupción. Y tenemos a dos invitados muy conocedores de la materia. El primero es Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, y Jorge Medina, quien es presidente de Capitalismo Consciente Perú. Y bueno, yo primero agradecerles a ambos y quisiera empezar con las preguntas para Iván y después fomentar un diálogo con Jorge, ¿no? Básicamente, Iván, ¿cómo ves tú la lucha contra la corrupción en el país, ¿no? ¿Cómo viene desarrollándose? ¿Cuál es tu percepción? No solamente en esta gestión, ¿no? Sino a lo largo de los últimos años, digamos. Hay claroscuros, ¿no? Hay momentos en los cuales hemos sentido que pudimos o hemos dado algunos pasos en la línea correcta, ¿no?, de la lucha contra la corrupción. Eso se expresa, por ejemplo, en un conjunto de políticas, planes, iniciativas, ¿no?, como por ejemplo comisiones de alto nivel que se crearon para ir estableciendo hacia dónde debíamos ir. Y también algunos momentos en los cuales las autoridades, ¿no?, judiciales, el Ministerio Público, la Contraloría, cumplía con su labor y hacía pues que se pusiera en evidencia casos muy serios de corrupción. Y que no eran pues poca cosa, ¿no?, que llegaban incluso a tocar a las más altas autoridades del país, ¿no?, claro, tanto las en ejercicio como las que tuvimos en el pasado. Pero al mismo tiempo, ¿no?, una sensación de impotencia, ¿no?, una impotencia porque a pesar de todo ello, la corrupción, los casos seguían apareciendo. La mayoría de ciudadanos sigue viendo el tema de la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sienten que es una situación que los afecta directamente, que afecta a sus vidas cotidianas, pero que también les quita oportunidades en el largo plazo. Claro. Y hay un consenso enorme, ¿no?, sobre que a pesar de los esfuerzos, tenemos graves problemas para resolver los nudos críticos de la corrupción en el país. Claro, claro. Sí, pareciera que hay mucha norma por un lado, poco enforcement, digamos, acotado, pero la situación se torna inabarcable, ¿no? O sea, sí, no se puede con lo que tenemos. Es una situación que además está vinculado, esto está además un tema que está muy bien estudiado, con un conjunto de instituciones públicas que tienen debilidades, ¿no?, y que no son de ahora, vienen de hace mucho tiempo. Y esas debilidades tienen un efecto, porque, por ejemplo, una de las cosas que la mayoría de personas dice, ¿no?, en las encuestas, yo no denuncio porque al final no va a pasar nada, porque las autoridades no tienen la capacidad efectiva de sancionar los casos de corrupción que efectivamente realizan. Ese es un caso, ¿no? Lo segundo son las instituciones invadidas desde dentro, que hacen que aquel que se quiere oponer a la corrupción no es que encuentre aliados fácilmente, sino más bien por el contrario encuentra una red a veces muy bien organizada de actores que inclusive castigan a aquel que intenta cambiar las cosas, ¿no? Entonces, no es sencillo hacer esas reformas que tienen que ver con ese tema, pero que en realidad tienen que ver con un gran problema del país, ¿no?, que son instituciones que no tienen la calidad suficiente para atender los problemas públicos. Claro. Jorge Medina, quería hacerte la misma pregunta, más allá de darte la bienvenida. ¿Qué piensas tú sobre la lucha contra la corrupción en el Perú en estos últimos años? Gracias por la invitación, Eduardo, y un saludo a Iván también. Sobre la pregunta, mira, yo creo que no hay un real combate a la corrupción. Tampoco creo que existan iniciativas serias para prevenir. Consideremos dos datos. La corrupción le genera daños al país cada año equivalentes entre el 3 y 4% de su PBI. Y al sector privado le encarece, le produce sobrecostos
de 10 a 15% sobre su actividad productiva. Entonces, si consideramos solo estos dos datos, bastaría para que tanto el sector público como el sector privado y la sociedad civil hicieran esfuerzos más eficaces, eficientes para prevenirla y combatirla, pero eso no ocurre. Quiero darte dos ejemplos. Tenemos, por un lado, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en la que prácticamente no falta nadie. Están los presidentes de los organismos más importantes del país. Está la presidenta del Congreso, la presidenta de la PCM, está el ministro de Justicia, el Contralor General de la República, la fiscal de la Nación. Están los presidentes de los gremios del sector privado, como CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima. Están las iglesias, está la sociedad civil, está el Consejo de la Prensa, Proética, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué ha logrado la CAN respecto a estos dos datos, por ejemplo, que mencionaba? Nada importante, más allá de normas burocráticas y regulaciones que solo surten efectos en el papel, pero no en la realidad. ¿Qué presupuesto tiene la CAN? Mínimo. ¿A quién le rinde cuentas la CAN? La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, donde no falta nadie. No le rinde cuentas a nadie. Y te doy un segundo ejemplo. Por el lado del sector empresarial tenemos el Pacto Global, que debe tener alrededor de 12 años. El Pacto Global de Naciones Unidas tiene 10 compromisos que las empresas voluntariamente han asumido. El principio, el compromiso 10 es prevenir y combatir la corrupción. ¿Sabemos algo de lo que está haciendo el Pacto Global en realidad? Está también el CPA, que tiene 5 años. Y el CPA es, por lo menos en el tema anticorrupción, más relevante incluso que la CONFIEP, porque la CONFIEP forma parte del CPA, ¿no? Que tiene una veintena de gremios y organizaciones. Pero más allá de temas tácticos y puntuales, no veo que cause los impactos que el sentido de urgencia requiere. Ojo, no digo que la CAN, que la Contraloría, que el Pacto Global o Empresarios por la Integridad o el CPA en el sector privado o Proética en la sociedad civil no hagan nada. No digo eso. Lo que digo es, para la gravedad del problema, es muy poco lo que se hace. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es que no se hace lo suficiente? Mira, no hay muchas razones, son bien poquitas, pero sumamente relevantes. La primera es que no hay una real voluntad de prevenir y combatir la corrupción, porque si la hubiera, esto estaría en nuestras agendas y no lo está. Tanto no lo está que no existe un claro liderazgo que sea consciente del poder que tiene la clase dirigente del país para movilizar a la ciudadanía, a la academia, a la empresa, para que juntos causen, yo te diría, una suerte de tensión positiva o presión saludable ante los hacedores de políticas públicas para que lleven a cabo las reformas que por lo menos mitiguen el problema de la corrupción. Reformas como la del sistema de justicia o la reforma política. Y termino la respuesta, Eduardo, con esto. No le dedicamos los recursos suficientes a la prevención y al combate a la corrupción. Te lo digo con conocimiento de causa porque he participado en la CAN varios años, en el CPA y en otras organizaciones, y sin recursos no se puede avanzar. Ahora, no hay recursos, no hay dinero, es lo que más sobra en el mundo. Lo que no hay, en mi opinión, es falta de voluntad, falta de decisión, y creo que lo que sobra es otoronguismo, porque nadie quiere comprarse el pleito. No se ejerce sanción social o sanción moral, que muchas veces es más importante que la sanción legal. Yo veo esto así,
y creo que es un momento, Eduardo, para poner las barbas en remojo y de verdad ejercer un liderazgo consciente que nos lleve a tener impacto en iniciativas que prevengan y combatan la corrupción. Eso me lleva, la respuesta de Jorge, a tocar un tema, digamos, y lo hemos hablado varias veces con él mismo, ¿no? La corrupción nunca es un problema en sí, es un síntoma, algo que está detrás y no está funcionando. Así como la corrupción invierte dinero en cometerse, la lucha contra la corrupción cuesta. Y parece, coincidiendo con Jorge, en que no la hemos visto o estamos apagando incendios puntuales. ¿Qué más hacer para despertar la indignación? ¿O es que será acaso que somos complacientes y tolerantes con la corrupción y solamente despertamos en momentos puntuales en los que nos indigna algo en particular y pasamos a la siguiente página? En línea con lo que ha mencionado Jorge, hay que tener conciencia de que hay un conjunto de actores que ganan con la corrupción. Es decir, el hecho de que no haya voluntad para cambiar algunas cosas o que algunas políticas se implementen de manera limitada o muy deficiente, es también resultado de los incentivos que tienen muchos actores, ¿no? Es decir, hacen negocios, algunos, claro. Otros obtienen pues, ganancias, ¿no? Y además que en algunos casos viven dentro de una cultura donde eso es visto como la normalidad, ¿no? Como si fuera lo normal. No lo es, evidentemente, pero lo han digamos, construido, ¿no? en el tiempo como una suerte de situación que no tiene pues, otra posibilidad, ¿no? Un solo camino que se ha trazado y que no hay forma de salir de él, ¿no? Y alrededor de eso, ¿no? Si tú quieres cambiar, por lo tanto, esos patrones, hay que modificar, digamos, tanto al Estado como a la sociedad. O sea, hay que ir en ambos campos, ¿no? Entonces, la tolerancia a la corrupción deriva de esa sensación generalizada de que ese es el sistema. O sea, que esa es la manera en que opera la sociedad. No. Y que la única manera de conseguir cosas es jugando dentro de ese juego. Entonces, romper eso es un proceso que necesita mucha energía, ¿no? Energía, desde luego, de recursos, pero también energía política, de actores que sientan que pueden ganar más en un esquema más íntegro que un esquema corrupto. Y en ese sentido, muchos de los esfuerzos últimos, ¿no? Que van un poco también en línea con lo que Jorge, creo, plantea, va por el lado de construcción de alianzas más amplias. Porque si esto está fijado como una pugna entre actores con poder, tú tienes que generar una masa crítica de poder a favor de integridad capaz de generar esas transformaciones que requerimos. Y esas alianzas tienen que ser de privados, de la sociedad civil, de la academia, dentro del propio Estado, actores políticos. Pero es claro que la inercia no nos va a llevar a ningún camino de salida, ¿no? La inercia lo que va a originar es más bien una profundización de estos procesos, ¿no? Lo que vemos ahora en el Congreso, por ejemplo, es en mucha medida formas que quizás no son de corrupción abierta, pero formas en las cuales, por ejemplo, se da marcha atrás en políticas importantes que han querido cambiar, ¿no? Formas equivocadas de hacer gestión pública, pero las atacan precisamente porque impiden que esos procesos que se han venido arrastrando hace mucho tiempo cambien. Esas alianzas, además creo yo, esa es ya una opinión más de mi sesgo político, necesita también representación política. O sea, también necesitamos políticos que sean capaces de asumir esta agenda, porque si no, la sociedad civil sola tampoco puede hacerlo. Necesitamos políticos comprometidos con ese tipo de agenda. Claro. ¿Cómo romper, Jorge, esta dinámica? Porque ambos coinciden y coincidimos en que existe pues una falencia de mal manejo del poder, un equivocado relacionamiento con el poder que tenemos, lo hemos conversado varias veces, y la necesidad pues de reformar, hacer grandes reformas en el sistema de justicia, la reforma política. ¿Cómo romper ese círculo vicioso si es que los encargados de hacer estas reformas se benefician con la corrupción?
¿Cómo quebrar ese círculo? ¿Qué piensas tú? Mira, Eduardo, el ser humano actúa por dos motivaciones. O por convicción, porque cree que es lo que hay que hacer, porque es algo voluntario, o por imposición. Por convicción, como bien decía Iván, hay gente a la que le conviene que no se haga ninguna reforma. Porque mientras exista corrupción, producen las ganancias para sus propios intereses. Nos queda la imposición. Y esto es ejercer presión, participación ciudadana en el Estado, en la empresa, en la sociedad civil, en la academia. La mayoría de la gente es gente buena, es gente correcta, es gente trabajadora. Entonces, ¿qué necesitamos? Liderazgo. ¿Para qué? Para hacer activismo. Mira, ¿qué está ocurriendo? Nos estamos quedando muy entretenidos en cómo bajamos la fiebre. Y no vamos a atacar la infección que origina la fiebre. O sea, no vamos a las causas. Y probablemente la principal causa sea la perversa relación que existe entre el mal poder político y el mal poder económico. Y otra cosa que no se ve, o lo que es peor, no se quiere ver, es que la corrupción no solo es coima o chantaje. La corrupción es mucho más que eso. La corrupción tiene modalidades diversas. Tienes la corrupción administrativa, municipal, regional, nacional, sobre todo corrupción política. Hay también microcorrupción, macrocorrupción de gran alcance. Hay la corrupción económica en diversas modalidades. Carteles, concertación de precios, la evasión tributaria es una manera de corrupción, el fraude contable, el espionaje industrial, incluso te diría que hasta la elusión, que no es ilegal, es una manera de corrupción si nos atenemos al concepto de lo que es de corrupción. Pero déjame darte un ejemplo concreto. Es un secreto a voces. ¿Cuánto cuesta a una organización política llevar a cabo una campaña electoral, presidencial y congresal? ¿Cuánto le cuesta? ¿10 millones de dólares? ¿15? ¿20 millones de dólares o más? ¿Y cuánto se declara? Allí nomás hay algo que todos sabemos, pero se declara nada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuevamente, esa relación perversa entre el mal poder económico y el mal poder político. Y quiero decirte una cosita más para terminar de contestarte a tu pregunta. La corrupción es un negocio. Opera en un mercado de oferta y demanda. La corrupción se planifica. Tiene evaluación de costo versus beneficio. Hacen análisis de riesgo. Hacen planes de contingencia. Tenemos que entender que la corrupción se terceriza, se blanquea, se encubre en complejas redes de complicidades. Entonces, nos estamos acostumbrando, y eso es muy grave, porque decimos, bueno, siempre ha sido así, no se puede cambiar nada, y eso es absurdo, porque si tú agarras una balanza y de este lado pones el peso de la corrupción y de este lado pones el peso de la integridad en la sociedad civil, en la empresa, en la academia, en los medios, etcétera, de lejos el peso de la integridad es mucho mayor. Por eso digo, tenemos tremendo poder, pero no estamos haciendo lo suficiente porque no hay voluntad, no se profundiza. Nadie quiere comprarse el pleito, quizás por pecadillos previos, por experiencia, por lo que fuese. Pero si nosotros, y acá te hablo como empresa privada, lo ponemos en la agenda, adivina qué va a pasar. Vamos a destinar los recursos tecnológicos, humanos, financieros, nos vamos a involucrar porque ya lo pusimos en la agenda.
Y los empresarios hacemos eso. Cuando algo es importante, lo llevamos a cabo. Y combatir la corrupción, si le cuesta al país entre 3 y 4% del PBI, ¿no es acaso importante? Y Jorge ha hablado de imposición, ha hablado también de sanción, de encubrimientos, y eso nos lleva a un tema del que conversamos antes de la entrevista, ¿no? Que es la justicia, que es una de las grandes reformas pendientes, y particularmente creo yo que es una de las formas como se puede contrarrestar la corrupción de mejor forma, porque el temor a la ley o la igualdad ante la ley es la que genera, pues, disuasión o cambio de conductas en algunos casos, ¿no? Ya no sea por convicción, sino por temor, como dice Jorge, y coincido además. ¿Cómo ves ese tema de la reforma de la justicia en un sistema que no le interesa reformarse y que tiene héroes, ¿no? Pero no institucionalmente funciona de una forma cohesionada? Sí, lo que ocurre es que el sistema judicial y el Ministerio Público, ¿no? Que son, digamos, el aparato más potente, es el aparato penal, porque estamos hablando de eso, ¿no? El derecho penal, entrando, debería ser una herramienta, y de hecho así ha sido pensada, digamos, de última instancia, ¿no? Supuestamente detrás de eso vienen otros sistemas que deberían funcionar mejor para sancionar y también para prevenir, ¿no? Los actos de corrupción. Entonces, este sistema judicial, si uno mira las encuestas sobre percepción de corrupción, también aparece entre los sectores donde hay más problemas de este tipo. Es decir, el responsable de combatir la corrupción tiene problemas serios de corrupción. Claro. Y hay que recordar que el caso, pues, más notorio, uno de los casos al menos más notorio de corrupción que hemos vivido en los últimos años es Cuellos Blancos, que involucraba jueces y además otras autoridades vinculadas al sistema judicial. Entonces, ahí tenemos varios temas que atender, ¿no? También se formó, para variar, una comisión, ¿no? De reforma de la justicia, y además se ha creado un plan para ir cambiando esta situación. Eso deriva por varias cosas, ¿no? Algo que ya se ha ido avanzando, por ejemplo, es en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es un órgano distinto que está buscando, pues, para empezar a sancionar los casos de jueces que cometan faltas, pero también empezar a nombrar a jueces con calificaciones mínimas, digamos, verificables, que te den cierta garantía de lo que señalas, ¿no? De que van a actuar frente a la corrupción de una manera adecuada. Pero luego tienes problemas que ya no se resuelven solamente con la Junta, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo logras que esas personas buenas que dice Jorge quieran ser juezas. Claro. O sea, cómo convencemos a los jóvenes más valiosos que estudian Derecho, por ejemplo, que sean esa parte del cambio. Y además, en un sistema judicial, ¿no? Que, como digo, da una imagen muchas veces terrible, ¿no? Inclusive no solamente de corrupción, también de sentencias arbitrarias, otros problemas. Entonces, ahí hay un tema que, por ejemplo, esa propuesta de reforma decía esa propuesta debía hacerse un esfuerzo grande, ¿no? De cambiar los incentivos, cambiar la forma de reclutamiento de las personas que van a entrar al sistema, un sistema de formación más adecuado. Luego, otra herramienta que justamente en estos días está en proceso o debería estar en proceso de discusión su concurso, que es una autoridad dentro del propio sistema de justicia y también Ministerio Público que se haga cargo de la revisión interna, que eso que reemplaza a la antigua OCMA, ¿no? Claro. Digamos, Independiente también, claro. Que esté mirando lo que pasa ahí dentro. Y luego, que es algo que también, digamos, estamos poco a poco aprendiendo, es la importancia de la transparencia en los procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, en esta sentencia del lunes, donde se discutió un tema vinculado con un periodista, inclusive en un momento dado se decía, no debía transmitirse esto, debía mantenerse no en reserva. No, o sea, digamos, decisiones claves, críticas, deben tener la máxima publicidad para garantizar de que haya menos probabilidad de que haya un manejo inadecuado del tema. Pero luego viene otra cosa que es, y lo hemos visto en muchos lugares, que es el tema de cómo llegas ya a la justicia en el caso pequeño. Porque muchos de estos casos de corrupción no son estos grandes casos de corrupción que salen en televisión y vemos, sino es la corrupción del día a día, ¿no? Y en esa corrupción tienes también un papel importante la policía. La policía que tienes que llegar ahí para eventualmente, digamos, hacer algún tipo de denuncia, y luego las autoridades de primer nivel, ¿no? Que a veces tienen que conocer estos temas, y es ahí donde muchas veces
se produce la mayor frustración de la gente, ¿no? Porque Claro. es ahí donde no opera. Entonces, La cercanía. ese tema, la justicia que llegue más cerca de las personas, es posiblemente la gran reforma, porque si uno mira los países donde la justicia ha avanzado, gran parte de los problemas más importantes se resuelven a esa escala. No se resuelven a la escala de los grandes tribunales, se resuelven a esa escala pequeña, y es ahí donde se genera, tanto con el policía como con la autoridad judicial local, un sistema de confianza comunitario que hace que la gente se anime a eventualmente pues, denunciar los actos de corrupción de pequeña escala, que a veces son de los más destructivos Claro. que hay en este país. Claro, y no es casual, por ejemplo, que los jueces de paz tengan tanta popularidad de Exactamente, aceptación, ¿no? exactamente. Están imbrincados en la realidad. Pero recuerda que no ven temas penales. Claro. Entonces, digamos, Hay que diseñar un juez municipal de repente en las comisarías que atiendan casos de alimentos, violencia familiar y que estén cerca de la población, que es lo que se necesita en ese tipo de casos, ¿no? Y Jorge, hemos hablado contigo de este tema también en lo relacionado a lo que respecta, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Muchas empresas tienen potentes programas de compliance, hemos tenido nuestras precisiones sobre eso, pero creo que está fallando ahí, por ejemplo, el rol de los abogados, ¿no? Los estudios de abogados y las empresas que contratan estudios de abogados para salir por la puertita falsa cuando tienen un decálogo de cumplimiento bastante frondoso y aparente. ¿Qué piensas tú en torno a la reforma del sistema de justicia como antídoto de la lucha contra la corrupción? Mira, el problema es la impunidad. Como decía antes, el corrupto hace su evaluación, costo versus beneficio. El costo es que me atrapen y qué cosa me va a costar en términos de prisión. Pero hacen lo que siempre se ha hecho. Y como el costo es relativamente o sustancialmente menor al beneficio, se comete esto. Con relación a lo que comentabas de los abogados, mira, yo creo que bailan al compás de la música que le pone el cliente. Y creo que ahí hay un campo muy bueno para trabajar. Porque si tú me preguntaras, ¿a la empresa le interesa la corrupción? A los estudios de abogados que a veces ayudan a tercerizarla, ¿les interesa que haya corrupción? A la sociedad civil no nos interesa, nos encarece, pero nuevamente, insisto, se requiere participar. Si los empresarios no participamos en la cosa pública, ¿cómo vamos a mejorar, por ejemplo, la regionalización, el sistema de regionalización o descentralización que tiene el país? Nos quejamos de que no aplican los presupuestos y cuando lo aplican mal y encima hay corrupción. ¿Y cuál es nuestra propuesta para mejorar eso? No digo que sea fácil, lo que digo es que estamos ausentes. ¿Cómo hacemos para no tener la calidad de Congreso que tenemos? Hay que reformar la política y no hay que inventar mucho, ya hay estudios y recetas y recomendaciones que se han dado. Lo que no existe es voluntad política, pero cuando ejerces presión se puede lograr. Y no ejerces presión ni tensión si no te compras el pleito, si no ejerces coraje, valentía y liderazgo. No puede ser posible que sigamos en silencio. ¿Cómo puede ser que, no quiero hablar de ninguna industria, de ninguna empresa, pero imagínate que tengas el 25% del mercado? ¿Cómo no vas a decir aquello que le afecta al país? ¿Cómo no vas a sentar posición de aquello que le afecta a la sociedad y que el Estado no es capaz de ayudar o resolver? Y dentro de esa población están tus consumidores. Tienes que asumir un rol, porque antes de empresarios somos ciudadanos. Y mientras no ayudemos a mejorar este ambiente tóxico que existe en el país, de desconfianza generalizada, de corrupción política, económica, flaco favor le vamos a hacer a nuestras empresas. O sea, tarde o temprano vamos a tener que participar. Entonces, ahí está el tema. Ahora, ¿qué pueden hacer diferentes organizaciones empresariales,
académicas. Yo creo que hay que involucrar a la sociedad, particularmente a los millennials y a la generación Z, porque si hacemos un buen ejercicio de docencia, enseñando que la corrupción es algo mucho más de lo que aparece en los periódicos, yo creo que podemos lograr movilizar para causar tensión, para que los hacedores de políticas públicas hagan los cambios que tienen que hacer. Pero acá es un asunto, Eduardo, que digamos en modo fútbol, vemos el partido desde la tribuna. Hay que bajar a la cancha, hay que jugarlo. Por eso insisto en el liderazgo. E insisto en que tenemos que ejercer presión y tensión porque tiene que ser, ya hemos visto que por convicción no ocurre. Entonces hay que causar tensión para que ocurra. Yo creo que por ahí va la solución. Y una cosa final, creo que en todos los sectores, en la sociedad civil, en la empresa, creo que tenemos que aprender a escucharnos más y mejor, sobre todo a quienes piensan distinto. Yo lo que he visto es que hay mucho perjuicio. Estamos como demasiado influenciados por nuestras preferencias e inclinaciones políticas. Y de hecho con al otro simplemente porque no es de nuestra posición. Te digo, pasa en ambos sentidos. Yo estoy relacionado con la empresa, pero también con la sociedad civil y en cierta medida también con la academia, porque soy miembro del Consejo Consultivo de 3 universidades, y veo esa lamentable omisión de no dialogar, de no conversar, porque no me van a decir, pues, porque el hecho que seas de izquierda o sea de derecha no quieres al Perú o necesariamente estás mal. Necesitamos tender puentes, construir alianzas, ejercer ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer en el Perú, que es uno de los países más desconfiados de la región. Iván, Jorge ha planteado algunos puntos de solución. Te robo una última preguntita. ¿Qué plantearías en concreto, como resumiendo, desde tu experiencia y conocimiento de la sociedad civil, como antídoto? Yo sé que el tema es inabarcable y posiblemente podamos hablar todo el día de soluciones, pero si podrías priorizar, ¿qué podrías plantearnos, por ejemplo? Sí, en primer lugar, necesitamos cerrar la brecha de conocimiento de la ciudadanía sobre la corrupción. Una de las cosas que más me sorprende de las encuestas es que muchos casos que nosotros diríamos que son evidentemente casos de corrupción, para mucha gente no lo son. Porque precisamente esta cultura en la cual hemos vivido ha hecho que se considere como normal cosas como, por ejemplo, el colocar a personas que son tus amigos o tus familiares en un puesto público. La argolla. O aprovechar el cargo público para dar algunas ventajas a la gente que te es cercana. Claro. Entonces eso es visto como algo normal, que eso no es delito, ¿no? Claro. Entonces hay un primer nivel de educación que todavía tenemos que hacer en esta materia. El segundo nivel es fortalecer los mecanismos de vigilancia de la ciudadanía. Y para eso requerimos herramientas. Y si queremos llegar, por ejemplo, a la gente joven que menciona Jorge, necesitamos herramientas que además sean, pues, compatibles con la manera en que estas generaciones tienen de comunicarse, de transmitir información. Y lo otro, tercero, creo que es muy importante, es empezar a visibilizar también los resultados positivos. O sea, dónde están las buenas prácticas, y eso tiene que ser visibilizado y mostrado como una posibilidad real de generar cambios. Luego de ahí ya viene, digamos, una labor que quizá está con un pie en la academia y otro pie en la sociedad civil, que es en ayudar, en contribuir a mejorar ya específicamente los mecanismos que hoy tenemos en las instituciones para combatir la corrupción. Creo que hay una buena investigación sobre la materia, pero podríamos hacer mucho más. Creo que hay mucha investigación que se puede hacer para precisamente ir rompiendo esos nudos que todavía quedan y que tenemos que, pues, pasar por delante para poder corregir el tema de la corrupción en el país. Claro. Bueno, el tema es inabarcable, es apasionante, no es solo de abogados, por si acaso, no es un tema solo de ideologías, es un tema transversal, democrático, en fin, inclusivo. La corrupción en el Perú es así, es histórica, además tiene raíces muy potentes en el Perú. Y
creo yo particularmente que estamos despertando, que hay un germen que se está moviendo, algo tiene que salir de acá. Hay muchas iniciativas sobre pretexto de lo que ocurre en este gobierno, que no es solamente este régimen, sino que es una manifestación de lo que viene sucediendo en nuestra política, y creo que algo está sucediendo y algo positivo va a salir de acá. Es cuestión simplemente de empezar a trabajar juntos, a escucharnos y saber que esta lucha la vamos a tener que vencer todos y no caudillos independientes. Muchas gracias y eso es todo. Hasta luego.